son parte de las conversaciones que hemos estado teniendo, y para aquello hoy día saludamos a Carlos Astudillo, que es víctima de violación de los derechos humanos en la revuelta social. Está con nosotros, Carlos. Gracias por compartir estos minutos, gracias por estar con Hola, nosotros. Carlos. Han pasado cosas muy importantes. El hecho de que Fabiola Campillay haya asumido como senadora el día viernes, creo que desde la perspectiva moral es un acto de profunda reparación, aunque todavía falta lo legal y lo práctico, ¿cierto? Pero desde un aspecto de la vida humana uno sentía un acto de justicia en aquello, y me gustaría saber cuál es tu perspectiva primero, Carlos, y cuáles son las expectativas que tú tienes respecto a lo que pueda hacer el nuevo gobierno en materia de derechos humanos. Buen día para ti. Hola, muy buenos días al estudio, Alejandra, Hassan, Rodrigo. También saludar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Soy Carlos Estudillo. También para las personas que no sepan que en mi caso, a mí me dispararon el 20 de octubre los militares con fusil de guerra, quedé con secuelas permanentes, por eso también porto siempre conmigo mi fiel bastón. Y siempre, desde el primer comienzo, he recalcado mi calidad de sobreviviente, ya de sobreviviente de violencia estatal y no de víctima. Y desde esa perspectiva, he iniciado un camino por el activismo por los derechos humanos que me llevó a toparme y relacionarme con la hoy en día senadora Fabiola Campillay. En cuanto a las impresiones de aquel y reciente 11 de marzo, es que el pueblo, literalmente el pueblo, entró al Senado con la senadora Campillay, y no solamente el pueblo, sino que las personas, los sobrevivientes, las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado. Por primera vez en la historia, estas elecciones hicieron un clic, un cambio de pensamiento político, por así decirlo, cultural, en las personas. Y no solamente Fabiola Campillay entró al Senado, sino que también Lorena Pizarro, que se suma a la bancada con Carmen Kerr, y así muchas personas que defienden los derechos humanos. Por eso estamos contentos, y desde el mundo de los derechos humanos tenemos mucha esperanza de que avancen proyectos en pos de la protección y defensa de los derechos humanos. Sí, pues garantía de no repetición. Ale, por favor. Sí, Carlos, qué bueno que pones hincapié en esto. El gobierno de Boric quiso dar una señal, ¿no es cierto?, al sacar la ley de seguridad del Estado, de quitarla de las querellas, ¿no es cierto?, contra quienes se estaban movilizando para el 18 de octubre en adelante, durante el estallido. ¿Qué te parece esa señal y qué es lo que falta? Sí, una buena señal, pero el problema de la libertad. Se ¿Carlos? nos pegó Rodrigo. Vamos a ver que se retome. Dignidad, Ahí. al igual que... Ahí está, ahí volvió. Pero estaba recién, ya. se nos pegó por lo menos 30 segundos, así que podrías retomar del comienzo tu respuesta, Rodrigo, por favor. Carlos, perdón. Sí, tú eres Rodrigo. Sí, que perdón, la problemática de los presos políticos es una problemática sumamente compleja, ¿ya? Y acá está el foco, se ha querido instalar la visión de que las personas que salieron a la calle son meros delincuentes y que merecen estar presos. Pero no, esas personas que salieron a la calle, igual como ustedes mismos, las personas que nos ven, son igual que nosotros, jóvenes profesionales, padres, que salieron a la calle por alcanzar dignidad para su pueblo, y que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera ocupa la prisión política como un medio para aplacar la protesta social y castigar a las personas que se protestan por la creación de una sociedad nueva. Y en ese sentido, porque digo que es complejo el tema de la prisión política, porque yo no creo que solamente un mecanismo va a solucionar la libertad de los presos políticos. Por eso, y también
Yo creo que muchos comprendemos que el retiro de las querellas es una parte de la solución, pero no soluciona el problema integral en cuanto a la prisión política. Hassan, por favor. Sí, yo quería preguntar otra cosa, como ahora que está en el trabajo en el Senado, ¿cómo ha sido el aterrizaje en esa institución tan nefasta, tan falsificada, cuyo mismo nombre viene del latín de senex, ¿no? De los hombres viejos, sabios, y ustedes interrumpen en ese espacio de forma bien disidente, con la esperanza puesta en hacer un símbolo de cambio de reparación? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo creo que todavía no la dimensiono. Inconmensurable en estos momentos. Yo cuando estudiaba ciencia política, administración pública, la Universidad de Talca y tenía profesores, asesores legislativos, y decía, "Oye, creo que nunca voy a llegar a ese espacio". Aparte, es un lugar muy claro, con su propia lógica, muy antiguo, republicano, y que siempre ha estado las puertas cerradas al pueblo, en verdad, pues. Sobre todo a independientes, sin partido, así que y está siendo un tiempo de mucho aprendizaje y también de orgullo de lo que podemos hacer como pueblo y como sobreviviente, y también siento mucha responsabilidad en mi hombro, de que este trabajo que yo voy a realizar todos los días, porque para mí yo lo asumo así, como un trabajo diario 24/7, es por mi pueblo, es por el pueblo que salió a luchar, por ese pueblo que se ha levantado históricamente de la represión, que se ha levantado históricamente del hambre, de la opresión. Por eso para mí es un trabajo eh, muy agradecido, y muy agradecido también de la confianza de la senadora compañera Fabiola Campillay. Carlos, en ese sentido, en un momento de esperanza, en un momento donde hay voluntad también de que estas problemáticas se resuelvan y que en el fondo también haya garantías de reparación y de no repetición, ¿cómo te cayeron las declaraciones que hizo el presidente Boric, entiendo que con Televisión Nacional, cuando hablaba de lo que ocurría cada viernes en Plaza de Dignidad? Te lo voy a leer textual: naturalizar que haya gente que no le importa nada, que tiene un rechazo contra todo tipo de autoridad y que esa gente le permitamos hacer lo que quiera, es algo que no voy a aceptar. Si alguien está en ese ánimo, que se atenga a las consecuencias. A muchos les molestó esto porque en el fondo es como una amenaza de represión. ¿Qué opinas tú y cómo ves el fenómeno de lo que ocurre los días viernes en Plaza Italia? Sí, muy buena pregunta, Rodrigo, y también me gustaría vincularla al conflicto en Gualmapu, en la Araucanía. Ya, yo creo que como sociedad todavía no somos capaces de comprender las dimensiones de los conflictos actuales que existen en nuestro país. No somos capaces de comprender el conflicto por los derechos, por la violación a los derechos humanos, que es una expresión que hay en Plaza Dignidad, donde se exige la libertad de los presos políticos, donde se exige justicia, reparación, garantías de no repetición. Como sociedad no logramos, yo creo, que dimensionar el problema de inmigración que hay en la frontera en el norte, y tampoco comprendemos el conflicto que hay en la Araucanía. Son conflictos que yo creo que sobrepasan nuestro entendimiento. Por eso es complejo, y también pedirle al gobierno que el diálogo, siempre dialogando se arreglan las cosas. Muy Y se bien. comprende, se dimensiona. Ale. ¿Estás muteada, Sí, Ale? Ale, sí, allá. sí, lo que pasa es que me había muteado porque me estaba sirviendo agua. Oye, Carlos, estoy súper de acuerdo contigo en que ninguno de estos temas es fácil, digamos. Son temas complejos con los que hay que ir paso a paso, ¿no? Recién conversábamos con Pedro Cayuqueo
y esto no, y hacer críticas, por ejemplo, a la visita que ayer hizo Isquia Siches al Gualmapu, no significa, o la forma en que hizo la visita, digamos, no significa estar criticando el gobierno de Boric o no entender que tienen muchísima más, evidentemente tienen muchísima más voluntad política que cualquier otro gobierno anterior, digamos. ¿No es cierto? Es como, en el fondo es que nos vamos a seguir equivocando, me imagino que el gobierno también se va a seguir equivocando, no es fácil, son temas complejos. El tema de Gualmapu lleva siglos y evidentemente en 2 o 3 días no se va a solucionar. Y lo que pasó en Plaza Dignidad desde el 18 de octubre en adelante también es largo y me parece que la pregunta que te hacía Rodrigo es muy pertinente. ¿Hacia dónde deberíamos ir entonces y cómo? ¿Qué esperan en general? Yo considero que en Chile sí hay presos políticos. ¿Cómo solucionar todo este tema que es tan largo y si tú crees que estaría bien que se hablara de presos políticos del estallido y también de presos políticos mapuche? Ya, yo creo que el hacia dónde vamos es una pregunta fundamental y es muy necesaria hacérselo cotidianamente, porque eso nos permite orientarnos, tener esta visión política de hacia dónde vamos. Y a mí me gusta mucho, de hecho, cuando estaba en la clínica hospitalizado, me acuerdo haber visto por la tele un lienzo gigante en Plaza Dignidad que decía hasta que la dignidad se acostumbre. Que es una consigna que no se creó ¿cómo se llama? Para el estallido, sino que una consigna que viene de los años 70, 60, de organizaciones de esos años. Eso yo me sorprendí mucho y que cada vez la dignidad se fue posicionando como este principio orientador. Por eso la dignidad es lo que perseguimos. La dignidad es aquello que arriesgamos la vida. Pero tiene que ser claro, porque todos hablan de dignidad. La derecha también habla de dignidad. Porque es un principio. Pero desde el mundo popular, desde abajo a la izquierda, conseguimos que ese es el camino y que tampoco hay un único camino. Por eso hablamos con la institucionalidad, estamos también en las calles, nos movilizamos, son múltiples los caminos para llegar hacia la dignidad. En cuanto a la denominación de presos políticos mapuche, es lo mismo que yo estaba mencionando. Cómo dimensionamos y consideramos un fenómeno, ya porque las problemáticas de los presos políticos de la revuelta son muy distintas a las problemáticas de los presos políticos mapuche. Aunque hay que es la visión política, lo que les une. Igual que los sobrevivientes de violencia militar, de ahora del estallido, es muy distinto de los que sufrieron violación a los derechos humanos en dictadura, siendo que fue el mismo Estado quien no ejerció violencia. Hay lógicas distintas, daño distinto. Por eso es bueno también hacer estas distinciones, pero siempre teniendo claro que fue el Estado quien ejerció esa violencia. Es verdad. Exactamente. Fue el Estado que ejerció esa violencia y tiene que haber garantías también para la manifestación, que es un derecho. Muchas veces no se entiende así, tú lo reflejabas en un comienzo y mucha gente decía, pero oye, andaba allá, le pegaron un balazo, algo andará haciendo, no era una blanca paloma, frase que yo detesto. También hay que entregar garantías para la manifestación y la protesta de la gente, que es un derecho. Sí, así es. Pero bueno, también yo creo que igual eso responde al clima político que estamos viviendo. Hay una más que polarización, vamos a hablar de politización, ¿ya? Pero claro, igual la politización de la sociedad también tiene que ser bajo el respeto. Totalmente. El respeto de la persona que está al frente. Mira, te voy a leer algunos comentarios de la gente de la comunidad que están muy contentos con esta entrevista. Por ejemplo, César Villalobos, que nos dice: solidaridad contigo, Carlos.
Giselle Morales en YouTube. Muy bien, Carlos. En Guatemala, las mujeres sobrevivientes de violencia política exigimos que se nos llame víctimas, sino sobrevivientes. El lenguaje crea realidades. María del Carmen García, Carlos Astudillo, te abrazamos desde acá. Ana Cruces, arriba los que luchan, compañero sobreviviente Carlos Astudillo. Fuerza, no bajar los brazos hasta que paguen todos los criminales de este Estado. Seadaz, me gustaría que Carlos fuera al Congreso y le permitieran hablar sobre todos los buenos de derecha. Dice acá. Última pregunta. ¿Alguna última pregunta para ti ya al momento de cerrar? Ale, ¿tú te gustaría cerrar esta conversa? Carlos, bueno, ahora estás en la institucionalidad, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, me gustaría saber no sé, si tienes nervios así como de primer día de clase, porque igual es bien interesante estar en la institucionalidad y no ser oposición, además, completamente. Tampoco estoy diciendo que vayan a ser obsecuentes con el Poder Ejecutivo, sino que van a estar en la izquierda, se van a posicionar ahí, tienen pensado ya cuál va a ser alguna especie de bancada de la que van a ser parte. Cuéntame qué están pensando sobre eso, sobre el futuro. Sí, bueno, cuanto como a los temas de las bancadas, bueno, la senadora pertenece al el comité RD más independiente. Ya igual eso una vez trascendió que la senadora era parte de la Prodignidad, eso no es cierto. Ella sigue siendo independiente, solamente que por reglamento no puede conformar un comité. Pero bueno, más allá de eso, es complejo estar en la institucionalidad y también en la calle, pero humildad, yo siempre digo humildad en este camino, y hay que tener las dos patitas en los dos lados, una en la institucionalidad, una en la calle, para así avanzar. Y sí, eso ha sido muy nuevo todo, pero bien, tenemos mucho ánimo y ganas de seguir adelante, hablando con organizaciones y darle. Hay mucha motivación. Igual así un consejo final, reflexión final, ¿Ya? de también ser un independiente que está en el trabajo político, hay que buscar alianzas, porque si no, no se puede avanzar mucho. En algún momento hay que buscar con quién afiatarse para poder Claro, avanzar sí. en lo que uno quiere, en los cambios que quiere. Y así que van a tener que, poquito a poquito, me imagino, ir descubriendo con quién se acomodan Aliarse. mejor. Es verdad. Y les deseo lo mejor, pues a ti, a Fabiola, a la A todos. Nicole Cram también, También. que avancen, que puedan hacer los cambios que necesitamos posibles. Un abrazo para ustedes. Abrazo grande. Toda la suerte del mundo en tu Muchas trabajo gracias. ahora. Y adelante. Muchas Siempre gracias, que adelante. esté muy bien. Cuídate mucho. Saludos a todos. Chao, chao. Carlos.